Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a CC Vida Online. Bienvenidos a CC Vida Online. Nos da mucho gusto que hayas decidido acompañarnos el día de hoy. El Centro Cristiano Vida Internacional es una iglesia alegre, divertida, relevante y libre, que quiere ayudarte a ti a conocer la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y que crezcas en Él. Comenzamos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos enseñe. Cierre sus ojos conmigo, dígale: Señor, gracias por la oportunidad de estar en tu casa, gracias por traernos aquí, Señor, gracias por la bendición de tener esta comunión contigo, que podemos adorarte y tú, Señor, recibir nuestra adoración. Gracias te damos. Hoy venimos para suplicarte, Señor, que nos enseñes, que tomes el control, Señor, de este momento y traigas a nuestra vida la palabra que necesitamos. Señor, en el nombre de Jesucristo nos reconocemos delante de ti, necesitados de ti. Tráenos, Señor, hoy la luz, la verdad que necesitamos para la vida práctica de hoy. Recibimos, Señor, recibimos lo que tú quieres darnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en esta serie que llamamos Los Nombres de Dios, y ya este es el episodio 12. Hoy vamos a hablar de Jehová Shalom. Ese es el tema de esta noche, Jehová Shalom. Y todos nosotros sabemos, por cultura general, cultura cristiana general, todos nosotros sabemos lo que significa esa palabra, Shalom. Shalem, que significa paz. Todos nosotros sabemos. De hecho, es el saludo más común en Israel. Ellos no se saludan sino que se dicen Shalom. Se saludan deseándose la paz. Pero si algo describe, voy a decir eso, si algo describe con precisión a nuestra época, es la palabra disturbio. Y cuando pensamos en disturbio, pensamos en algo que rompe la paz. Un disturbio es algo que rompe la paz. Veo mucha gente caminando, por Dios santo. Gracias. Entonces, míreme pues. Por ejemplo, hoy en día es de moda, es tema de moda, la guerra en Euroasia, Rusia invadiendo Ucrania, Rusia alegando razones para poder haber hecho la invasión. De hecho, ellos no le llaman invasión, es una incursión para proteger a los débiles. Los ucranianos dicen que es una invasión. Y ahí está, el mundo entero no solo está peleando Rusia contra Ucrania, el mundo entero está discutiéndose. Es una, aunque no lo querramos, nos vemos envueltos en la guerra de alguna manera. Otra vez, la palabra disturbio es la característica de nuestro tiempo. Y no solo por ese lado del mundo, pensemos en El Salvador. A cada rato la paz es entorpecida, es manchada. Otro disturbio, otro asesinato violento, otro macabro descubrimiento de una persona desmembrada, otro cementerio clandestino donde hay 10, 20, 30 personas enterradas. Son cosas que definitivamente roban la paz. Pareciera que nos hemos acostumbrado a ver todas esas noticias difíciles, pero nos duele, nos sorprende muchas veces las condiciones en que ocurren las cosas que ocurren en nuestro país, y no solo a nivel en cuanto a la violencia, sino que encontramos que hay disturbios de todo sentido. Si hablamos del mundo, está en disturbio. Si hablamos del país, también hay falta de paz. Si hablamos de tu trabajo, la mayoría de los que están aquí no tienen plena paz en su trabajo. Hay alguien a quien le caes mal
o viceversa, alguien que te cae mal, o a veces sencillamente las exigencias del trabajo, porque queremos agradar a todo mundo, hacer las cosas bien, y uno no puede lograr agradar a todo el mundo al mismo tiempo. Nuestro planeta pareciera que está plagado de ese mal. Es una pandemia de falta de paz, de guerra, de batallas en la que de alguna manera nos vemos envueltos. Yo no sé cómo es su casa, pero la mayoría de las casas de los salvadoreños, incluso de los cristianos, son casas llenas de pleitos, de gritos, de demandas y no pacíficas. Entonces hay guerra en todos lados, en la familia, en el trabajo, en la nación, en el mundo. Pero a veces los disturbios más terribles, devastadores y dolorosos son los que ocurren dentro de nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nosotros en nuestro interior no tenemos paz. Muchas veces nosotros en nuestro interior vivimos con esa falta de tranquilidad y de calma que todos necesitamos. El peor conflicto que enfrentamos es la falta de paz en nuestra propia alma. Y entonces ocurre que nos sentimos gobernados por la ansiedad y hay sentimientos de depresión, remordimiento, culpa. Y yo no sé si usted ahora mismo está enfrentando episodios emocionales como esos que le roban la paz. Y quizá usted sea de esas personas que alguna vez ha dicho: ni yo mismo me aguanto. Hay gente que dice eso, a veces lo dice en manera de cómico, pero la verdad es que hay personas que no se aguantan ni a ellos mismos. O sea, no hay paz en su interior, no tienen paz consigo mismo. Entonces no importa, ya sea en tu corazón, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad, en todas las áreas de la vida hay conflictos, hay guerras, hay disturbios. Esta sociedad moderna, en vez de llamarle guerras o disturbios, conflictos, se ha acostumbrado a llamarle a esas cosas dramas. El drama que viven los ucranianos, en vez de decir, ¿verdad?, que hay una guerra ahí, y a todo hoy pareciera sustituimos esa palabra por la palabra drama. Entonces vivimos en una sociedad que está llena de dramas incesantes. Nuestras vidas están llenas de dramas, nuestra vida está llena de conflictos. No queremos vivirlo porque la mayoría de nosotros somos como Gandhi, pacifistas, ¿verdad? Pero el conflicto nos llega. A veces usted anda evitando el conflicto y el conflicto le llega. No sabemos cómo, pero nos llega y queremos librarnos de eso. Hay tantas personas hoy en día, ustedes no saben con cuántas personas hablo yo, que pareciera que se torció su corazón a causa de la depresión, a causa de la ansiedad. Trastornos emocionales cada vez más complejos. Cada día pareciera mentira, pero cada día hay 2 o 3 personas que me escriben con situaciones que parecieran incomprensibles. Y de hecho hay cosas que ni yo mismo puedo entenderlo. Y así encontramos a millones de personas que están luchando con una guerra interior, que tratan de buscar la respuesta para escapar de eso, para aliviarse de eso, o ver cómo encontrar cierta paz momentánea. Y a pesar de todo eso, la gente sigue viviendo lejos de la fuente de la paz. No hay paz afuera porque no hay paz adentro. Y la Biblia habla precisamente de esto. Es importantísimo entenderlo. Nosotros debemos aprender, dice la Biblia, a tener paz con Dios, y de tener paz con Dios vamos a tener la paz de Dios. Se lo voy a repetir. Primero es la paz con Dios y después viene la paz de Dios. Las personas hoy no pueden tener la paz de Dios, disfrutar la paz de Dios, porque están en guerra con Dios. Y precisamente de eso quiero hablarle esta noche, porque eso no solamente tiene que ver con los no cristianos, no solo tiene que ver con los que no conocen al Señor, sino que hay cristianos, hay gente que conoce a Dios, que vive
sin la paz de Dios porque no están en paz con Dios. Lo primero que quiero que vea conmigo es el origen del caos y la falta de paz. Ponémelo, por favor, el origen del caos y la falta de paz. El pasaje que vamos a leer hoy, porque vamos a estudiar un pasaje entero, en el capítulo 6 del libro de los Jueces. Y antes de continuar, quiero que vea, si usted ha leído el libro de Jueces, el libro de Jueces está después del libro de... Ahorita va a ir a ver el índice, ¿verdad? Es después del libro de Josué. ¿Qué? No, está bien, así está bien. Gracias, ese déjalo. Mire, en el libro de Josué, Dios, ya hablamos de eso hace algunos días, guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Los llevan a la tierra prometida, toman la tierra prometida, conquistan la tierra prometida en el libro de Josué. Pero resulta que una vez llegaron a la tierra prometida y se muere Josué y se mueren todos los ancianos de la época de Josué, comienza una cosa horrible. Míreme, comienza Israel a vivir en un sube y baja espiritual. Comienza Israel a vivir en un ciclo destructivo. Y uno encuentra, por ejemplo, y está ahí en la pantalla, que el libro de Josué presenta una vida espiritual cíclica del pueblo de Israel. Hay un patrón que vemos claramente. De hecho, hay un versículo que se repite constantemente en el libro de Josué, que dice: y como en aquellos días no había rey en Israel, cada quien hacía lo que le daba la gana. Ese versículo se repite varias veces. Cada vez que el ciclo volvía a repetirse, la narración comenzaba con esas palabras: y como en aquellos días no había rey en Israel, cada quien hacía lo que le daba la gana. Aló. Cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. Así sería la traducción literal contemporánea, ¿verdad? O sea, Israel ya no tenía una persona que representara la autoridad. Así que, como no había nadie con el palo dándoles para que caminaran, ellos no habían aprendido a caminar de manera voluntaria para vivir para Dios. Así que cuando se moría el juez en turno, cada quien salía a hacer lo que le daba la gana. Y así pasaban 10, 20 años hasta que aparecía un nuevo juez y hasta que aparecía una nueva crisis. O sea, mírame para acá. Dios llevó al pueblo de Israel en el libro de Josué a empujones, a coiscos, ¿verdad? A jalones de oreja. Cada vez que había un desvío, Dios los quebrantaba, ellos volvían en sí y la cosa se ponía en orden. Está ahí en la pantalla. Usted ve allí, este es el cronograma que ocurre con frecuencia en el libro de Josué. Sí lo ve, ¿verdad? Ok, mire, primero se rebelaban contra Dios y se ponían a pecar. Luego el pecado los conducía al castigo y a la disciplina de Dios. Y luego estas disciplinas de Dios los conducían al arrepentimiento. Y entonces Dios respondía al arrepentimiento con liberación. Dios vencía a sus enemigos y eran libres. Se moría el juez que había guiado la liberación y se repite el versículo: como en aquellos días no había rey en Israel, cada quien hacía lo que le daba la gana. Y empieza a contar otra desgracia otra vez: el pecado, el castigo, la disciplina, el arrepentimiento, la liberación a través de otro juez, y así una y otra vez. Pone lo que sigue. Entonces había un círculo vicioso en el libro de los jueces: pecado, castigo, arrepentimiento, liberación. Esa es la característica del libro de los jueces: pecado, castigo, arrepentimiento, liberación. Pecaban, Dios los castigaba; se arrepentían, Dios los liberaba. Y luego de unos años se volvía a repetir, igual a vos. Yo conozco gente en la iglesia de Saturno que tienen ese ciclo.
tienen una época de 6 meses, 8 meses, incluso hasta 1 año y medio en algunos casos, de gente que se mantiene fiel, sirviendo, adorando, creciendo, y de repente se desconecta y van a vivir como les da la gana, living la vida loca, y entonces se apartan de la iglesia, hablan mal de la iglesia, hablan mal de los líderes, del pastor, de la Biblia, de todo mundo, y hasta que les viene una crisis, la disciplina, se arrepienten, Dios los libera y retornan, y otra vez con todos los poderes a servir y adorar a Dios, hasta que les vuelve a caer una tentación marca acme que los vuelve a apartar de la fe. Suele pasar. Dígale al de la par, ¿ya te ha pasado? No le vaya, que no le testifique ahorita, porque entonces no terminamos. Pero quiero que vea, así pasaba. Es importante, míreme, es importante entender el trasfondo de lo que pasaba en el libro de los jueces, el libro donde aparece el nombre de Jehová Shalom. Es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque entendiéndolo vamos a comprender lo que realmente significa ese nombre. Ese nombre va más allá de lo que podríamos nosotros pensar. De hecho, creo que todos nosotros aquí a lo largo de estos 3 meses que hemos estado estudiando los nombres de Dios, nos hemos dado cuenta que el conocimiento que probablemente teníamos acerca de algunos nombres compuestos de Dios era limitado, o en algunos casos hasta equivocado. Porque la cultura evangélica nos había dicho que significaba tal cosa, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Jireh, y entonces nos quedábamos con aquello que ya le expliqué, que tiene que ver con esta distorsión de la relación cristiano o hijo de Dios con Dios, que es una relación netamente comercial. Y olvidamos la esencia de todo en la palabra. La esencia y el centro de la Biblia y del Evangelio es Cristo Jesús el Señor. Y entonces hemos estado reeducándonos, aprendiendo. Entonces le estoy contando el chambre de lo que pasaba en el libro de los jueces. Eso fue lo que pasó por muchos años. Y entonces descubrimos el nombre de Jehová Shalom en el capítulo 6 del libro de Jueces, y encontramos precisamente este nombre atrapado en medio de una narrativa como la que ya le conté. Capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Ahí está, vea cómo pasaba el asunto. Los hijos de Israel, que dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián eran, los madianitas eran, mire, los madianitas eran una especie de terroristas del desierto, ladrones del desierto. Vivían en las afueras de donde vivía Israel, y cuando era tiempo de cosecha, toda la mara de Madián, que eran incontables, se iban a meter al territorio de Israel para robarles la comida. Y no es que llegaban y de repente en una esquina, no, llegaban, armaban sus tiendas de campaña, ponían sus casas a la par de la tuya, y luego llegaban a tocarte la puerta. ¿Me vas a dar todo lo que tenés de comer ahí? Abrir la refri. Así era. Y se quedaban semanas y meses. Eran como parásitos. Israel trabajaba y ellos solo llegaban a quitarles la comida cuando recogían la cosecha. Una vez más, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Justo como pasa en algunos lugares de nuestro país, ¿verdad? Los delincuentes hacen que la gente huya de sus comunidades, de sus propias casas, de los lugares donde han vivido por años, y tienen que irse a vivir donde caiga. Eso es lo que pasó en Israel. Era tanta la opresión de los madianitas que la gente abandonaba sus casas y se iban a vivir a los montes, a las cuevas. Era una situación desesperada, era una situación bien difícil. 7 años.
Entonces encontramos, y el pasaje lo dice, que una vez más Israel se rebela contra Dios y el resultado de la rebelión fue esclavitud. Esclavitud por los mismos enemigos que ellos debían de dominar. La cosa estaba pasando al revés. Dios les había dicho que les enviaba a la tierra prometida, donde ellos iban a vencer a sus enemigos, pero resulta que las cosas estaban pasando al revés. Debido a su desobediencia, los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios, ahora eran los que vencían al pueblo de Dios, quienes los humillaban y los esclavizaban. La cosa se invirtió, la cosa se dio vuelta. Dios los abandonó, Dios les falló. ¿Qué pasó? No, ellos solos se pegaron un tiro en la pata. Diga conmigo, qué pasmado, diga así, diga eso, diga qué pasmado, diga. No dice pasmado porque dice, me va a decir pasmado más tardecito yo. Entonces, como le dije, hicieron lo malo delante de Dios. Entonces Dios permitía que sus enemigos se volvieran sus señores, que sus enemigos triunfaran sobre ellos. Y entonces, poneme lo que sigue. Hay un principio claro aquí entonces. El principio está claro, ponémelo. La desobediencia trastorna la paz. La desobediencia trastorna la paz. Y aquí hay un versículo clave sobre eso. Isaías capítulo 57, versículo 20. Dice la Biblia así: pero la gente perversa es como el mar agitado. ¿Cómo es la gente perversa? Como el mar agitado. O sea, el mar agitado es contrario a un mar en calma o en paz. La gente perversa es como el mar agitado, que no puede calmarse, que arroja barro y basura con sus olas. Mi Dios dice: no hay paz para los malos. No hay paz para los malos. Otra vez, no hay paz para los malos. ¿Cómo son los malos? Gente sin paz. Y viven tirando lodo por todos lados. No sé si este pasaje le quedaría el anillo, como anillo al dedo a un tío suyo. Ajá, cabal, aquel primo suyo. Ajá. Que por ser malo, por estar en contra de la voluntad de Dios, por ir en contra de la voluntad de Dios, no tienen calma, no tienen paz y se dedican a tirarle lodo a medio mundo. Esto es lo que está diciendo el pasaje. Entonces, la desobediencia trastorna la paz. Poneme lo que sigue. Pero la obediencia trae paz. Siguiente, por favor, gracias. La obediencia trae paz. Isaías 48, 18. Dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Otra vez: oh, si hubieras atendido mis mandamientos. En otras palabras, Dios dice: si me hubieras hecho caso, si hubieras obedecido, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Interesante. Entonces Dios está diciendo: si hago caso, si obedezco a Dios, la paz va a fluir para mí. La paz va a fluir para mí. La desobediencia trastorna la paz. La obediencia hace que la paz fluya para mí. Y entonces encontramos también, poneme lo que sigue, que la paz se acompaña siempre de la justicia. Y la justicia es, voy a decirlo de esta manera, a resumirlo de esta manera: justicia es hacer lo correcto. ¿Qué es justicia? Hacer lo correcto. Mire lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 2: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Está hablando de ese rey misterioso que encontró Abraham después de vencer a los reyes de Sodoma y Gomorra. Y dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Está hablando de Melquisedec. No me voy a detener a explicarles eso.
No les voy a decir que Melquisedec era una aparición física de Cristo antes de venir como Jesús. No les voy a decir eso, porque es meterme a otro rollo y no tengo tiempo. Pero quiero que note que la Biblia le llama a Melquisedec rey de justicia y rey de paz. ¿Rey de qué? Justicia y rey de paz. La justicia va de la mano con la paz. No puede haber paz si no hay justicia. Y eso aquí podríamos hasta hablar de asuntos políticos que pues sí nos convienen, pero no es el momento. La paz se acompaña de la justicia. Un versículo más, Santiago capítulo 3, versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra ¿en qué? En paz, para aquellos que hacen la paz. La paz camina de la mano con la justicia. Entonces, mire pues, la desobediencia trastorna la paz. Los desobedientes pierden la paz. Los desobedientes viven o serán llevados a vivir envueltos en conflictos, en batallas, en discusiones, en pleitos. La obediencia hace que la paz fluya como un río para los hijos de Dios. Pero la paz camina de la mano de hacer lo justo. Si hacemos lo que es justo, si hacemos lo que es correcto, entonces la paz fluirá para nosotros. Uno de los más grandes malentendidos que hay con respecto a la tierra prometida, y cuando le hablo de la tierra prometida, le estoy hablando de la tierra prometida en un sentido espiritual. Por ejemplo, Israel llegó a la tierra prometida en un sentido literal. Ellos creyeron que al cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida y poner quietos a algunos enemigos allá adentro, todo iba a ser chévere, que no iba a haber conflictos y que todo el mundo le iba a tener miedo y que nadie se les iba a poner el brinco jamás. Llegaron a la meta. ¿Cuál era la meta? La tierra prometida. Para ahí iban, eso querían. Lo lograron, ya están allí. Pero ahora que están allí, se dan cuenta que hay que seguir luchando, hay que seguir cuidando la tierra prometida. Resulta que muchos hijos de Dios han alcanzado de alguna manera, entre comillas, su tierra prometida. Alcanzan una posición laboral, familiar, de salud, qué sé yo. Logran conseguir lo que soñaron: un título, un carro, una casa, un trabajo, un negocio. Y algunos piensan, ya llegué a la meta, ya llegué a la cima, qué chivo, ¿verdad? Pero eso no puede permanecer así si no hacemos lo necesario para mantener nuestra posición allí. ¿Qué significa eso? Que siempre van a haber guerras en la tierra prometida, que siempre van a haber desafíos en los tiempos en que conseguiste lo que quería, y que si no entendemos que no basta con llegar, sino con mantenerse. Por ejemplo, alguien aquí sabrá lo que estoy diciendo si alguna vez tuvo problemas con la bebida. No levante la mano, porque tendríamos que levantarla todos. Si alguien aquí en algún momento tuvo problemas con la bebida, sabe muy bien que no basta con dejar de tomar un sábado. Llegó el sábado y no chupó el viernes en la noche ni el sábado, y entonces ya va llegando el domingo y no ha chupado. Ya entonces puede decir, ya la hice, sí, pero vienen más días de la semana. Vienen más victorias del FAS y más derrotas del FAS. Vienen más goleadas pronosticadas, profetizadas para el Real Madrid. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la decepción te visite? O sea, quiero que entendamos que no es con llegar en algún momento a determinado punto que soñábamos llegar, es mantenerse allí. Como alguien dijo, lo fácil es casarse, lo difícil es mantenerse casado. No si casarse es fácil. ¿Verdad? ¿Querés ser mi testigo? Sí, vos también, firmemos aquí, ya tú, se acabó el asunto. ¿Y después qué? Ahí empieza la guerra después. ¿Qué quiero que entendamos esta noche? Es que si no vivimos siempre alertas, los desafíos de las guerras imprevistas, porque no vivimos conscientes de ellas, pueden movernos de nuestro lugar. Y entonces resulta, aquí está el pueblo de Israel, que alcanzaron la meta de su vida, llegaron a la tierra prometida,
Y aún estando allí en la tierra prometida, vivían siendo derrotados y humillados. ¿Cuál era la razón? Vivían apartados de Dios. Los madianitas eran enemigos de Dios y Dios permitió que sus enemigos humillaran a su pueblo durante 7 años. Año tras año los israelitas vivían sirviéndole a los enemigos de Dios. Y la situación se volvió tan grave que tuvieron que huir para protegerse. Ya lo leímos, Jueces 6:2. Ponémelo por favor. Dice: y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Entonces los madianitas obligaron al pueblo de Israel a dejar sus casas e irse a vivir al monte. Y luego de eso los obligaron a pasar hambre, a vivir desmoralizados, con miedo. Les quitaron la comida. Capítulo 6, ahora el versículo 4 y el versículo 5. Dice la Biblia así: y los madianitas, acampando contra ellos, o sea, contra los israelitas, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Eran miles y miles de personas. Ellos y sus camellos eran, que dice, innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Por eso le dije, cuando ya era el tiempo de la cosecha, esta mara venía y se metía a la tierra de Israel, le quitaba sus lugares y le quitaba la comida de la boca a ellos, hasta que se acababan todo y luego se iban. Arrasaban con la cosecha del pueblo de Israel, destruían sus granjas, mataban a sus animales. Todo el esfuerzo de un año lo consumían en unos pocos días. Entonces vemos que los israelitas hacían lo malo delante de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Quitó su protección de ellos. Dios dijo: no me quieren hacer caso, no, entonces les va a pasar lo que temen, les va a pasar lo impensable. Sus enemigos, y en algunos casos enemigos que bien pudieron haber sido vencidos con facilidad, llegaban y los coscorroneaban y les quitaban todo. Quiero que note esto: los madianitas no vencieron a Israel por ellos mismos. Los madianitas no vencieron a Israel porque ellos eran poderosos y bravos y malos. No, ellos vencieron a Israel porque Dios se los permitió. Ellos vencieron al pueblo de Dios porque era consecuencia de su desobediencia. Levante su carita, mire para acá. ¿Alguna vez usted se ha quejado de que un amigo, un vecino, un familiar le hizo un daño? Le hizo un chanchullo, le hizo un volado feo y le quitó algo, usted perdió algo, un trabajo, una cosa, algo, y usted se sintió dañado y ofendido, y termina usted maldiciendo a esa persona y peleando con esa persona y metiéndose en graves problemas por defender eso? Pero espéreme. Baja el cohete y pensa un momento. ¿No será que eso que te pasó, eso que Dios permitió que te pasara con esa persona o con esas personas, es el instrumento de Dios para quebrantarte porque has vivido lejos de Él últimamente? ¡Qué silencio da! Porque eso es lo que les pasaba al pueblo de Israel. ¿Cómo el pueblo santo de Dios podía ser humillado de esa manera? Por pícaros, por desobedientes, por desleales, por inmorales. ¿Aló? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Dios dejó que ellos tocaran fondo, y de ese mismo modo a veces Dios nos deja a nosotros tocar fondo. ¿Cuándo? Cuando nos alejamos de Él, cuando nos alejamos de su comunión, cuando nos alejamos de su servicio. Entonces pasó lo que iba a pasar. Dios los apretaba y entonces el pueblo de Israel reaccionaba.
Jueces 6, ahora el versículo 6. Dice la Biblia, de este modo, lea, de este modo empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Era el ciclo, era lo que siempre pasaba. Dios los apretaba por la mano de sus enemigos y Señor, ayúdame hoy, sí. Y entonces Dios mandaba a uno de los suyos a coscorronear a los enemigos y se iban huyendo y eran liberados. Y gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué pasaba después? A chuparse iban para celebrar. Y otra vez volvía el ciclo destructivo. Conozco gente que acaba de pasar una situación tan terrible y el siguiente domingo, que yo espero verlo aquí adorando a Dios, tirado en el piso, quebrantado, fotos de él veo en la playa con una cerveza en la mesa. No, hombre, si es que de veras hay gente que dan ganas de decirle al Señor: dejásela ir otra vez, hombre, acabátelo. Yo no entiendo, mire, no entiendo a muchos cristianos en la cuarentena. Es que, mire, este ha sido como la sorpresa del milenio. Nos golpeó una pandemia, asustó al más fuerte, porque muchos de ustedes que se la pecaban de bravos no salían ni a la puerta. Y andaba con careta, con guantes, usted con mascarilla, con gorro, ¿verdad? Manga larga hasta aquí, o sea, era una cosa así, porque por cualquier hoyito se le iba a meter el coronavirus. Y ahí estaban orando. Mire, tengo todavía algunos mensajes de gente que los tengo guardados ahí, que no están aquí. ¿Sabe que me decían? Espero con ansia el día que volvamos a la iglesia, Señor. Pastor, ese día vamos a adorar al Señor, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer una cosa poderosa, increíble. No vinieron. Todavía los estoy esperando. Pero a la playa sí fueron. Y no está malo que vayas a la playa. No. Lo malo es que sustituyas a Dios por esas cosas. Eso es lo malo. No está mal que vayas a comer, que vayas a los pueblos y que vayas. No, es que no está malo. Lo malo es que sustituyas a Dios por esas cosas. Eso es lo malo. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel. Empobrecieron. Los madianitas lo llevaron a ese punto. Clamaron a Dios, dice el versículo 6. Y a consecuencia de eso, Dios escuchó y Dios contestó. A veces la gente solo busca a Dios cuando está sumergida en una miseria. A veces la gente solo busca a Dios y clama con honestidad a Dios cuando están en problemas bien graves. En ese punto, mírame, en ese punto las oraciones ya no son un ritual religioso. En ese punto las oraciones ya no son una recitación de memoria de cosas que aprendió en la iglesia por costumbre. En ese punto la comunicación con Dios se vuelve genuina, se vuelve apasionada, se vuelve como debería haber sido siempre. En ese momento oramos con fe, oramos con pasión, con honestidad. Por eso alguien dijo una vez: hay oraciones más honestas en un hospital que en una iglesia. La gente ora con más sinceridad frente al hecho de la muerte de ellos o de alguien amado que en la iglesia. Dios no quisiera apretarnos así. Dios no quisiera llevarnos a ese punto. Si Él es tu Padre que te ama, quisiera Él que caminaras en obediencia y que como consecuencia de eso el bien y la misericordia te siguieran todos los días de tu vida. Pero te persigue el mal, la calamidad, el disturbio, la guerra, el desastre. Porque vivimos lejos de Él, porque hacemos totalmente contrario a como Él nos ha mandado a hacer. Y entonces, en los siguientes versículos que vamos a leer, vemos lo que Dios tiene que decirle a Israel una vez que ellos se dan cuenta que le han fallado a Dios. Capítulo 6, ahora el versículo 7 en adelante. Y dice el 7: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta,
el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, ¿qué dice? Pero no habéis obedecido mi voz. Dios les recuerda, o sea, ellos Señor, ayúdame, pero ellos pensaron que Dios les iba a ayudar sin regañarlos primero. Y dice que Dios les dice: sí, yo los escuché. Y les manda un profeta a decírmeles tal cosa. Y allá va el profeta a decirles, ¿qué les dice? Saben, ustedes están en esta tierra por la mano de Dios. Dios los libró de Egipto. Y en el camino Dios humilló a cuanto enemigo se les puso enfrente a ustedes. Porque Él es Dios que empeñó su palabra que los iba a traer a esta tierra. Y estando aquí, Él les dio la tierra de otros pueblos poderosos que ustedes no pudieron vencer. Él les entregó todo eso. Y les dijo que aquí los iba a prosperar y los iba a bendecir. Pero ustedes no le hacen caso a Dios. Pero ustedes no le hacen caso a Dios. El profeta les recuerda que fue Dios el que los liberó, el que los sustentó, el que los protegió en el desierto y el que los metió con éxito a la tierra prometida. Pero a pesar de su mano cariñosa, a pesar de toda la provisión que Dios les dio, a pesar de todo lo que Dios hizo con ellos, ellos adoptaron como suyos a los dioses extraños de la tierra de Canaán. ¿Sabe? El Antiguo Testamento menciona que hay una de las cosas que Dios detestaba profundamente: la idolatría. La idolatría. ¿Sabe cómo se le curó la idolatría al pueblo de Israel? Cuando llegaron los babilonios. Ahorita lo que estamos leyendo en Jueces es que dentro de la misma tierra de Israel habían naciones enemigas que los penqueaban allá adentro. Y Dios los libraba ahí, pero nunca entendieron, siempre volvían a la idolatría. Y entonces Dios dijo: vamos a cortar esto de raíz. Y Dios mandó una nación poderosa para que se metiera a su tierra y los arrancara de esa tierra, destruyera todo lo que tenían, los dejara en ruinas y se llevara a los jóvenes y a las muchachas de la nación y se los llevaran cautivos lejos y se quedaran capataces gobernándolos con exigencias que no podían cumplir allí adentro. Así llegó Babilonia. 70 años pasaron en esa situación. Y cuando regresan después de la cautividad de Babilonia, usted jamás vuelve a escuchar que Israel volvió a ser idólatra. Por eso se acuerda de Sadrach, Mesach y Abednego. Se acuerda de esos tres muchachos que cuando la ley decía que cuando sonara la música ellos tenían que hincarse para adorar la estatua del rey Nabucodonosor. ¿Por qué se quedaron de pie? Porque ellos dijeron: guachos, ya nos dimos cuenta que lo que a Dios más mal le cae es la idolatría, y por la idolatría hemos venido a parar aquí, y ahora nos vamos a hincar delante de un ídolo. Mejor que nos maten. O sea, esa era una muestra que el pueblo entendió el mensaje. Cuando regresaron a su tierra, usted no vuelve a oír jamás que ellos se volvieron idólatras. Jamás. Jamás volvieron a adorar a otros dioses. Jamás se concentraron en Dios, en el Dios verdadero. Entonces dígale al vecino, dígale: entonces los coicos funcionan, dígale, voltéelo a ver. Digo en un sentido simbólico: las crisis, la falta de paz, los conflictos, el hambre, funciona. El Nuevo Testamento, míreme, ¿sabe cómo le llama el Nuevo Testamento a la idolatría? El Nuevo Testamento le llama a la idolatría carnalidad. ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? Diga: carnalidad. ¿Cómo le llama el Nuevo Testamento a la idolatría? Le llama carnalidad. Y la carnalidad es cuando vivimos de acuerdo al concepto que nos enseña el Dios de esta cultura. El Dios de esta cultura se llama el placer.
Así que carnalidad es vivir de acuerdo a lo que determina el placer en esta cultura. En esta cultura nuestra es más apreciado el placer que el sacrificio. Aunque el sacrificio te traiga cosas buenas en los estudios, en el trabajo, en lo que sea, siempre le damos lugar, o muchas veces le damos lugar antes al placer que a esas cosas. Y cuando hablamos de Dios, ponemos por delante el placer que las exigencias o las demandas de Dios, y nos volvemos idólatras. Y ya le dije, si a Dios le cae mal algo, es la idolatría. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo no solamente es un muñeco de madera, de yeso, de metal. ¿Qué es un ídolo? Pónemelo, está ahí por favor. Un ídolo es alguien o algo en lo que confías para que te provea, para que te dirija y para que te satisfaga. Anótelo por ahí por favor. Un ídolo es alguien o algo en lo que confías para que te provea, para que te dirija y para que te satisfaga. Así que los israelitas habían dejado de ver a Dios como la fuente de todo lo que necesitaban para estar satisfechos. Y en lugar de ver solo a Dios, míreme para acá, en lugar de ver solo a Dios, habían añadido, estaban escogiendo dioses de Canaán y los estaban metiendo en la bolsa de una religión nueva que estaban creando ellos. Porque no crea, ellos no renunciaron a Dios, no renunció. Dios seguía ahí en la ecuación. ¿Qué hicieron ellos? Meter dentro de su espiritualidad a otros dioses junto con Dios. Y entonces ya no solo adoraban a Dios, adoraban a todos los demás dioses que habían en Canaán. Entonces no abandonaron su fe del todo, no, la mezclaron y se volvieron idólatras. Hicieron lo que muchos de nosotros hacemos. Muchos de nosotros adoramos al único Dios verdadero aquí el domingo en la mañana, pero el lunes y los siguientes días empezamos a adorar a otras cosas: el dinero, la comodidad, el trabajo. Empezamos a adorar a nosotros mismos. Ponemos por delante nuestros placeres antes que los mandamientos de Dios. Y entonces ahí está Dios, sí, pero Dios es domingo, hombre. Dios es el domingo. Hoy no es domingo, hoy es viernes y sábado. Y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo te la pide. No es que no es domingo, es que sí, pues sí, que para todos da Dios, dice la gente, ¿verdad? Mire, como Israel, tenemos una religión falsa, plagada de ídolos. Y hemos dejado de ver exclusivamente a Dios. Y ese algo o ese alguien se vuelve más fuerte que Dios a medida que pasan los días y las semanas. Y luego empezamos a dudar de si es Dios el único que puede ayudarnos, el único que puede proveernos. Y empezamos a confiar más en otras cosas, en otros métodos, incluso en nosotros mismos. Y entonces pasamos al siguiente nivel. La segunda cosa que vemos aquí esta noche es que nos empezamos a parecer al vecino. Dios lo que quería era un pueblo distinto. ¿Cómo quería Dios un pueblo como distinto? Un pueblo distinto. Pero resultó que el pueblo de Israel se convirtió en una copia de sus vecinos. Dios les dijo que no quería que se comportaran como los que vivían en esa tierra. Les dijo: y para eso les doy estas leyes, para que vivan distinto a como ellos viven, para que vivan para honrarme a mí. No, pero ellos querían ser como ellos. De hecho, no fue eso lo que dijeron cuando se cansaron de que fuera Dios su rey, porque por muchos años Israel disfrutó de la teocracia. Dios era el rey de Israel. Entonces no, ellos querían a un hombre como rey. Querían verlo, tocarlo. Y entonces el profeta les dijo: un rey hombre se va a aprovechar de ustedes, los va a oprimir. ¿Quieren eso? Sí, queremos eso. Porque queremos, dijeron ellos, ser como las otras naciones de alrededor. Queremos que un hombre nos gobierne. Porque ellos se sentían achicados cuando se reunían con alguien de otro país. ¿Qué tal, boy? ¿Y vos de dónde sos? Ah, pues yo soy y vos, yo soy israelita. Y entonces el otro decía: ¿y tu rey cómo es? Es que nosotros no tenemos rey. Ah, no, pero yo, ¿y entonces cómo hacen? Es que hay un viejito ahí que pues sí, Dios lo mandó. ¿Cómo así? ¿Cuál Dios?
el único Dios, ¿verdad? Si hay un gran montón. Pues sí, pero el Dios de nosotros, papá. Entonces puso un viejito ahí para que nos diga qué hacer. Pero rey no tenemos, porque Dios es nuestro rey. Y esa vergüenza que sentían lo llevó a pensar: queremos ser como los demás. Conozco un montón de cristianos que cuando comienzan a decir en las fiestas del trabajo, y vos, ¿por qué no chupamos? Es que el doctor me ha prohibido, fíjate, porque como yo tengo, ¿y por qué no le dice de una vez que usted es cristiano y que tenía problemas con el alcohol y que ya no le hace a ese volado, pues? ¿Ah? O cuando se le pone coqueta a alguna compañera de trabajo, así usted le no, Marixa, fíjate que estoy malito, la presión, no vaya a ser vos, no vaya a ser que en un calentón me muera. ¿Por qué no le dice de una vez que usted es de Dios y que no anda en esos volados? Te avergüenza porque querés ser como el vecino. Queremos ser como el vecino. Entonces, ¿qué ocurrió? Mire, ya leímos que lo que Dios hizo fue mandarles un profeta. Y entonces el profeta les explica que los problemas que ellos enfrentan no son sociales, políticos o socioeconómicos. Los problemas que ustedes enfrentan, les dice el profeta, son espirituales. El hambre, la crisis, la persecución, todo lo que enfrentan ahora es un problema espiritual. ¿Cómo así? Ustedes abandonaron a Dios. Sencillo. Ustedes abandonaron a Dios. Entonces Dios les ha permitido caer tan bajo en esta situación tan penosa para que ustedes se den cuenta que la única opción en sus vidas para tener victoria y paz es Dios. A veces Dios permite que lo mismo nos pase a nosotros cuando le damos la espalda, para que nos demos cuenta que no necesitamos ni de nadie, que Él es suficiente para nosotros. A veces Dios permite que incluso la persona que jamás te imaginaste que te fuera a dejar, te deje, para que te des cuenta que solo Dios basta. El pueblo de Israel clamó, estaban en una muy mala situación. Entonces la Biblia dice que Dios mandó su ángel a hablar con un muchacho que se llamaba Gedeón. La Biblia dice, ya voy a ir corriendo porque ya van a ser las 8, compañeros, que dice que el ángel llega donde está Gedeón y él se sienta debajo de un roble y el ángel se le queda viendo. Gedeón, dice la Biblia, que está escondiendo el trigo. Dice que primero lo está limpiando el trigo, le está quitando la basurita al trigo y lo está escondiendo en el lagar. El lagar no era para limpiar el trigo, el lagar era para hacer el vino. El lagar era para exprimir las uvas, sacar el jugo de uvas. No tenía nada que ver con el vino, con el trigo. Pero Gedeón está escondiendo allí el trigo porque él dice, los madianitas no van a venir a buscar trigo al lagar. Según él, está siendo muy inteligente. Él está haciendo todo lo que puede para proteger los recursos de él y su familia. Entonces está allí haciendo ese trabajo y aparece el ángel del Señor. Y el ángel del Señor le dice a Gedeón estas palabras, capítulo 6, versículo 12: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Míreme para acá. ¿Alguna vez alguien le dijo a usted que veía en usted algo que ni usted había visto? ¿Sí? ¿Alguna vez alguien te dijo, no hombre, yo veo que vos sos dedicado, yo veo que vos sos aquí, que vos, y son virtudes que ni usted había visto? Eso le pasó a Gedeón. Cuando le dicen a Gedeón, tú eres varón esforzado y valiente. Gedeón reaccionó como muchos de nosotros reaccionamos. No lo creo. Cuando nosotros dejamos de creer en nuestras propias habilidades dadas por Dios, a veces es
consecuencia de haber pasado una prueba demasiado prolongada. Cuando nos ha ido muy mal durante mucho tiempo, llegamos a pensar lo peor de nosotros, o sea, nuestra autoestima se desbarata. Ahí está. Dios le manda a decir: varón esforzado y valiente. Y Gedeón dice: Nel, yo no soy así. No soy yo así. Hay algo interesante. Gedeón no había librado nunca una batalla. Gedeón no sabía lo que era ir a la guerra. Él solo estaba escondido tratando de sobrevivir. Pero Dios le dijo: eres esforzado y valiente. ¿Qué está diciéndole Dios? Yo creo en ti. Aunque no haya visto desarrollado tus dones y talentos, yo creo en ti. Pero a veces llevamos tanto tiempo sufriendo que nos cuesta creer incluso lo que Dios dice de nosotros. Y mire lo que dice Gedeón, la respuesta de Gedeón, el versículo 13, por favor, 6:13. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Gedeón está culpando a Dios por el desastre. Suele pasar, dígale al vecino, suele pasar. Suele pasar que cuando algo malo nos pasa, racionalizamos el mal viendo hacia afuera. No interiorizamos, no decimos: quizás fue mi culpa, quizás es mi responsabilidad. No, hombre, esto no hubiera pasado si yo hubiera actuado de otra manera. No, rápidamente vemos hacia afuera y, como muchos casos, los creyentes en Dios, es fácil, culpamos a Dios. Dios no me oye, Dios me dejó, Dios no me ama. Es lo que está diciendo Gedeón. ¿De quién es la culpa? De él y toda su familia. Gedeón mismo le dice en la conversación que él y su familia tienen varios ídolos en su casa. Entonces, en vez de aceptar la responsabilidad, culpan a Dios. Dios tiene la culpa. Dios tiene la culpa que nos esté pasando todo esto. Y le dice: si Dios hace milagros, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que sacó a este pueblo de Egipto? ¿Dónde está? Gedeón está preguntándose precisamente dónde está Dios obrando en ese momento. Él dice estas palabras, me llama la atención, en el versículo 13, ahí está en la pantalla, le dice: ahora Jehová nos ha desamparado. Y dice el versículo 14, poneme el que sigue, por favor. Ayúdenme con el piano, ya voy a llegar al punto. El versículo: y mirándole Jehová le dijo, siguiente, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Cuál era la fuerza de Gedeón? Diga conmigo: la honestidad. ¿Cuál era la fuerza de Gedeón? La honestidad. Se lo he dicho antes, míreme para acá. Quejarse de Dios es pecado. Cuando usted va y hable con otras personas y les dice: mira, yo he estado en esa iglesia por años y a mí peor me ha ido. Mira, yo tengo tanto tiempo de estar orando y yo tengo tanto tiempo de estar diezmando y mira, a mí peor me ha ido. Te estás quejando de Dios. Eso es pecado. A veces cargas el corazón de otras personas y Dios te va a hacer responsable de eso. Hay gente que cuando le está pasando tan mal va y contamina el corazón de otras personas. Esas personas en su debilidad dejan de congregarse y el quejoso ahí está. Quejarse de Dios es pecado, pero quejarse con Dios es un acto de fe. Delante de Dios, tener la valentía de decirle: Señor, ¿sabes qué pienso de esto? Que vos me has abandonado. No se lo estás diciendo a nadie más que a Dios. ¿Sabes qué pienso de esto? Que vos no estás conmigo. Y cuando usted es honesto con Dios y se queja con Dios, Dios sabe manejar tus crisis emocionales. Se lo he dicho antes.
Dios le responde, Dios le da respuestas a Gedeón, Dios lo anima a Gedeón. No le dice, te voy a dar en la boca, mono malcriado, como su mamá, ¿verdad? No, Dios le dice, ajá, ¿cómo fue? Ajá, explícame, yo te voy a explicar cómo es la cosa. Y al final le dice, aquí está el versículo 14 que leímos. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Yo te estoy mandando. Interesante. Y el versículo 15, poneme lo que sigue, por favor. Y le dice Gedeón, Gedeón pone de manifiesto cuál es la visión que él tenía de sí mismo. Y le dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Dios le dice a Gedeón, levante su carita. Dios le dice a Gedeón, tú eres esforzado y valiente. Y Gedeón le dice, Nel, yo no. Soy pobre, soy pequeño, soy el más chiquitillo de mi casa. Valiente yo, si escondido ando. Así vivo, ve. 24 horas al día, 7-Eleven. Así vivo yo, con miedo. No es cierto. Gedeón básicamente le está diciendo a Dios, lo que vos decís de mí no me lo creo. Lo que vos decís de mí es difícil de verlo. Soy insignificante, no sé nada de la guerra, no tengo un diploma, no tengo un título, no tengo un trabajo bien remunerado, no fui al bachillerato, no he ido a la universidad, mi familia es pobre, no tengo casa propia, no tengo nada. Pero Dios te está diciendo, ve con esa tu fuerza y yo te voy a dar la victoria. Si crees, si me crees, si eres obediente, yo te voy a dar la victoria. Pero es que yo no puedo, es que no importa. Lo importante no es quién sos vos, sino quién soy yo en ti. ¿Sabe? Pensándolo bien, por esa razón Dios escogió a Gedeón. Por esa actitud. Porque él no se creía mucho. Porque una persona como él, una persona sencilla como él, para que ocurran cosas extraordinarias a través de sus manos, reconocen que no pueden hacerlo solos. Siempre van a depender de Dios. Y entonces fue lo que pasó. El versículo 17 dice, siguiente: yo te ruego, le dice Gedeón a Dios, si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Le está diciendo, quiero estar seguro porque yo no puedo. Dame la seguridad de que tú me has hablado, que tú me estás mandando, porque yo no puedo. Dependencia de Dios. Y ahí usted sabe la historia, ¿verdad? De la señal que Gedeón le puso a Dios, de un vellón, una tela de un animal que se tenía que quedar mojado durante la noche, el rocío, y que el rocío solo cayera en el vellón y no alrededor del vellón, y que al día siguiente fue al revés, que el rocío cayera alrededor de la tierra pero no sobre el vellón. Y esas eran las señales de Gedeón. No me voy a detener en eso, pero la Biblia dice que Gedeón le lleva una ofrenda al Señor. Capítulo 6, ahora el versículo 21. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en la mano y tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Gedeón le llevó una ofrenda de comida y subió fuego de la peña antes de seguir. ¿De qué estaba sufriendo el pueblo de Israel? Diga, no había comida. ¿Había qué? Hambre. Y la ofrenda que Gedeón le trae a Dios es comida. Porque uno va a cosechar lo que siembra. ¿Qué te hace falta en tu vida? Procura sembrar más de eso. ¿Qué es lo que te hace falta en tu vida? Procura sembrar más de eso. Es que a mí me falta amor. A mí me falta amor. Sembra amor. ¿A qué me está hablando el teléfono? Imagínese usted. Mire lo que pasa, una vez más, 6:21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en una mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, la cual consumió la carne y los panes sin levadura.
y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, que no era un ángel, sino el ángel de Jehová. Cuando la Biblia dice el ángel de Jehová, se refiere a una manifestación física de Cristo Jesús, el Hijo de Dios antes de venir como Jesús. Y viendo entonces Gedeón que él era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, porque nadie podía verlo, decían, y quedar vivo. Entonces le dice Dios: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. ¿En qué momento Gedeón, en medio de toda la turbulencia que vivía él y su nación, experimentó a Jehová Shalom? Cuando estuvo en presencia de Dios. Se lo voy a repetir. ¿En qué momento Gedeón experimentó, en medio de la turbulencia de su nación, en qué momento experimentó él a Jehová Shalom? Cuando estuvo en presencia de Dios. Y construyó allí un altar, y a ese altar le llamó Shalom, paz. Ahora termino. ¿Qué es la paz? Siguiente, ¿a qué se refería o se refiere esa palabra de Shalom, que la hemos minimizado nosotros? Pero antes de contestar qué es la paz, le voy a decir primero lo que no es la paz. Poné lo que sigue, por favor. La paz no es una tregua, un alto al fuego, no es una guerra fría. En los años 80, si usted es un poquito viejito ya, sé que escuchó más de alguna vez la frase la Guerra Fría, y se refería a ese pleito que tenía Estados Unidos contra la URSS en ese entonces, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que hoy es Rusia. Se llamaba la Guerra Fría porque de un lado a otro se mandaban a decir cosas y se decían cosas, pero nunca se metieron un trompón. Otros peleaban, otros sudaban calentura ajena, otros se pelearon y allá estaban los gringos y los rusos solo echando el rollo, como en la escuela. ¿Alguna vez lo echaron al pleito? ¿Alguna vez en la escuela? Y le decían: dale, dale, a la salida, vea. Y estaba usted de este lado y del otro lado y rodeado de todos los bichos de la escuela. Y como usted solo, vení pues, vení. Entonces, como no se iba, había uno de atrás que lo empujaba. O decía, el que escupa primero, decía, ¿verdad? No sé si le pasó eso. A usted se lo cuajaban y el otro que le echó al pleito, bien feliz. Esos que echaban al pleito, echaron al pleito a América Latina, fueron los gringos y los rusos. Ya no voy a hablar de eso. Pero entonces, la paz no es estar en una guerra fría. Ahí dice que es una guerra fría: lucha o enemistad entre dos naciones que no llegan al conflicto armado. O sea, ahí está. No hay guerra, pero a la vez hay tensión, porque se están amenazando constantemente a que van a pelear. Justo lo que está pasando ahora. De hecho, con la guerra de Rusia con Ucrania, algunos han vuelto a decir que la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia volvió a empezar, porque se amenazan, mandan barcos, hacen pruebas de misiles, hacen esto. O sea, están diciéndose: va pues, va, te voy a meter un cato. Y el otro le dice: yo te voy a meter dos. Pero no se hacen nada. Es guerra fría. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Míreme, porque a veces nosotros vivimos en esa tregua y a eso le llamamos paz. Es una calma tensa que en cualquier momento se puede romper. Eso lo que hace es sumar más estrés. Ahí estamos nosotros en una calma, entre comillas, que se echa a perder a veces con el ladrido de un perro, con que alguien se le meta en el tráfico, y vivimos estresados. Esa no es paz. Esa no es paz. La paz incluso es más grande que la calma. La palabra shalom, poneme lo que sigue, por favor. La palabra shalom significa plenitud. Sí, significa paz, pero más que eso significa plenitud, estar completo,
tener bienestar. Eso significa shalom. Shalom significa tener todas las cosas bien alineadas y en orden. O como les dije al principio, tener shalom significará acabar con todos los dramas. Shalom significa armonía, equilibrio. O sea que es más que sentirse bien en un momento determinado. Incluso es más que la felicidad. La felicidad que usted y yo conocemos depende de lo que nos suceda. Si nos pasan cosas buenas, estamos felices. Si nos pasan cosas malas, estamos infelices. De hecho, vea usted qué frágil es nuestra felicidad. Muchas veces nuestra felicidad es manipulada por aquel que sabe algo, el que tiene la información. A veces no nos dicen toda la verdad porque eso echaría a perder nuestra felicidad. Entonces nos dicen cosas que nos harán felices. Vivimos a veces en un engaño, porque si nos damos cuenta de la realidad de lo que pasa, perderíamos la tranquilidad. Y con la paz no pasa lo mismo, porque la paz es: yo estoy tranquilo y seguro, no importa las circunstancias. La paz es más grande que la felicidad. Por eso en Israel, ¿cómo se saluda a la gente en Israel? Ya le dije, shalom. ¿Y ese es un país que vive en paz? No, Israel vive en tensa calma, que no es lo mismo que tener paz. En cualquier momento va a caer un misil del otro lado de la frontera. En cualquier momento un terrorista va a volar un bus en un mercado. Viven en esa tensa calma. ¿Y cómo se saludan ellos? Shalom. La paz va más allá de lo que pasa a nuestro alrededor. Una persona que tiene paz vive en calma y tiene reposo interior. Leía que un día invitaron a dos grandes artistas a hacer un cuadro sobre la paz. Y entonces le iban a dar $250,000 al que hiciera el mejor cuadro sobre la paz. Así que uno empezó a pintar. Tenían que pintarlo ahí justo delante de los jueces. Uno pintó un cuadro exquisito de un paisaje, de un río, de un lago en calma. Había un cielo azul puro sobre ese lago. Habían unas nubes que dejaban entrepasar algunas luces del sol. Y a la orilla del lago pintó a una niña con un globo amarillo. Todo era precioso y lindo. Y él dijo: esa es la paz. Al lado suyo había otro pintor que estaba dibujando una tormenta, rayos, vientos, levantando casas y basura a su alrededor. Era una cosa espantosa, oscura, gris. Era algo malo. Y en una esquinita, a veces se podía pasar hasta desapercibido, en una esquinita, en un tronquito parado, soportando la fuerte lluvia, un pajarito que tenía el pico levantado como cantando bajo esa tormenta. Ese fue el que ganó el $250,000. Los jueces determinaron que la paz verdadera surge del bienestar interior, sin importar lo que esté pasando a tu alrededor. Eso es justo lo que la Biblia enseña cuando habla de Jehová Shalom. Le pregunto, cuando Gedeón levantó el altar y dijo: este altar se llama Jehová Shalom, se llama paz, ¿se había acabado la guerra en Israel? No. ¿Se habían desaparecido los madianitas? No. ¿Ya no había peligro de que llegaran a robar? No. Todo estaba igual. Todo estaba igual. ¿Por qué él levanta un altar diciendo: este es el Señor paz, que me da la paz? Porque él había tenido un encuentro con la presencia misma de Dios. No necesitaban cambiar las cosas para experimentar paz. La paz de Dios te hace estar en calma cuando alrededor todo se está destruyendo. Incluso cuando las cosas parecen estar muy mal, la paz de Dios te hace tener seguridad. Lo dijo Jesús así, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Quiero que lea bien. Estas cosas os he hablado para que, ¿qué? Para que, lea, para que en mí, en Él, en Cristo tengamos paz. En el mundo tendréis
aflicción. Para que entienda, la paz no es la ausencia del conflicto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. La paz entonces en este versículo es: confío en Él, aunque hayan conflictos alrededor. Eso me da paz. La paz, como la entendió Gedeón, no estaba definida por las circunstancias. Una cosa es que el mundo se esté haciendo pedazos, y otra cosa es que vos te hagas pedazos con el mundo. Si tenés la paz de Dios, todo se va a caer, vos quedarás de pie. Jehová Shalom. Paz en medio de los problemas. Paz cuando los problemas no se detienen. Paz cuando no alcanza el dinero. Paz cuando la enfermedad te visita. Paz. Por eso Jesús dice: no tengan miedo. ¿Por qué? Yo he vencido el mundo. Lo puedo vencer otra vez. Yo he vencido el mundo. ¿Cómo tenemos acceso, y termino, a Jehová Shalom, a la paz de Dios? Estando en la presencia de Dios. Cuando Gedeón pudo comprender que lo que necesitaba era esa paz sobrenatural de Dios, y la pudo disfrutar cuando habló cara a cara con Dios. Se dispuso a hacer el altar, declaró que Jehová era su paz. Ahora le voy a decir algo. Parece muy simple, muy sencillo, pero este es el meollo de este asunto. ¿Cómo puede usted disfrutar la paz en medio de la tormenta? Aunque no haya solución a lo que estás enfrentando hoy, aunque continúen los conflictos, ¿cómo puedes tener seguridad? Volviendo a estar en la presencia de Dios. A muchos aquí nos cuesta hacer eso, pero no hay otra manera. El Salmo 16, ponémelo por favor. El Salmo 16 dice: en tu presencia, dice el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Se lo he dicho en otras ocasiones, el gozo no siempre se manifiesta en carcajadas, no. Generalmente el gozo se manifiesta en paz. Tengo paz. ¿Y cómo recibo ese gozo que me da paz? Estando en la presencia de Dios. Muchos de nosotros somos haraganes. Voltea a ver al haragán de la par. Le cuesta estar un momento en silencio con Dios. Le cuesta estar un momento callado hablándole a Dios o escuchando a Dios. Allí es donde viene la paz. Cuando hablas con Dios, cuando escuchas a Dios, cuando acallas tus pensamientos, cuando te apartas del ruido de alrededor y vas a estar con Él. Allí Gedeón descubrió la paz y pudo hacer un altar de la paz sin que hubiera una paz literal en su tierra, y pudo disfrutar la victoria del Dios de paz sin haber tenido él jamás la experiencia de pelear una sola batalla. Jehová Shalom, el Dios de paz, se quiere mostrar a tu vida. Cierre sus ojos un momentito. Y quiero darte la oportunidad. Sé que quizás usted tiene prisa por irse. Sé que quizás usted quisiera salir corriendo de aquí porque tiene cosas que hacer, qué sé yo. Pero tenga valor esta noche de quedarse 2 minutos más, 3 minutos más ahí donde está. Y concentre sus pensamientos en Dios, en Jesús, en su presencia, en su poder, su amor, su gracia. Dame paz. Hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy me arrepiento de mi desobediencia. Me arrepiento de no hacer lo que me mandaste a hacer. Y reconozco que
haber caminado en el sentido contrario me trajo confusión y conflictos. Hoy vuelvo a ti. Quiero hacer lo que dices, vivir para ti. Dame paz. Hay personas aquí, Señor, que la ansiedad, la depresión les ha llevado a tener una tormenta en su mente. Yo te ruego que sobrenaturalmente puedas traer la calma y la verdadera paz a su mente y sus corazones. En el nombre de Jesús. Los que están aquí, los que a la distancia nos escuchan, manifiéstate, Dios de paz. En medio de la tormenta, en medio de la tempestad, hay paz. Descansamos en ti. Confiamos en ti, Señor. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a mantenerte pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. No olvides que estamos acá para vos. Queremos apoyarte y estar en tu vida. Si tenés alguna necesidad, querés pasarnos tus peticiones o simplemente conversar con nosotros, por favor no dudes en escribirnos. Si quieres apoyar a nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de la página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. No olvides orar por nosotros. Que Dios te bendiga.